que es un procedimiento estandarizado para obtener una muestra de la conducta, describirla con base en categorías o puntuaciones. Eso lo tienen que tener claro, es el concepto de prueba. ¿Qué es una prueba? Después, ¿cuáles son los requisitos para realizar una valoración psicológica? ¿Qué es lo primero que necesitas? Un evaluado. Ah, el evaluado, aquí está. Necesitas un evaluado, necesitas un evaluador, la necesidad de un objetivo, el contexto para desarrollar esa evaluación, una técnica, ¿no? El procedimiento de medida, de cómo vas a interpretar estos valores obtenidos y un marco teórico que te permita la ubicación de la hipótesis que estás realizando. Y con marco teórico nos estamos refiriendo a qué modelo de intervención vas a utilizar, qué modelo de evaluación. No estamos interviniendo, estamos evaluando. Recuerden, ahorita los vamos a recordar, ¿no? Que hay varios modelos. Entonces, otro elemento importante, pues son los principios éticos, el de evaluación, diagnóstico e intervención en un contexto profesional, competencia y uso apropiado de evaluaciones e intervenciones, uso de personas no calificadas, tacha, no se puede aceptar. Y test obsoletos y resultados desfasados del test. Entonces, bueno, hablando y pensando en los principios éticos, si yo les presentara un caso, ¿cómo pudiera ser? Se los voy a leer. Dice, una empresa encargada del reclutamiento y selección del personal, bueno, del talento humano, requiere aplicar colectivamente una batería de pruebas para elegir a personal de vigilancia en un banco. El gasto económico es significativo, es decir, dice la empresa de recursos humanos, chispas, no podemos perder este contrato porque está jugoso, es bueno. Pero la realidad es que no cuentan con el personal necesario, no tienen el espacio físico correcto para llevarlo a cabo. Entonces, el psicólogo responsable dice, le voy a pedir apoyo a las secretarias para llevar a cabo la selección de los vigilantes y cuando llega el momento acomodan a los candidatos en un espacio pequeño, sin iluminación, sin ventilación. Una tarde antes de la aplicación, el psicólogo dice, una mini sesión de capacitación para las secretarias. Vamos, esto se aplica así. Ahora, con el objetivo de generar una revisión rápida, elige test de habilidades y personalidad que ya obsoletos, pero de calificación manual rápida y que requieren poca supervisión. Ok. ¿Cuáles serían los principios éticos establecidos para llevar a cabo una evaluación psicológica? ¿Cuál de estos principios éticos no se respeta? Entonces, según ¿cómo se llama? El caso, pues de evaluación, diagnóstico. ¿Por qué no sirve? A ver, espérenme, no puedo, así no puedo. Quiero marcarlo y no me deja. A ver, déjenme ver si de casualidad no cargué el archivo. Ok, bueno, hablando de este caso, podemos ver que ya hay varios. ¿Dónde está? A ver, voy. Paso, aquí está. Es que lo convertí en PDF para subirlo y que lo pudiéramos ver. Está bien, y ya cuando venga ¿cómo se llama? No, pero se va a tardar. Cuando aparezca el que con interacción, pues pensaba regresarme, pero no, se va a tardar mucho. Bueno, tomando en cuenta este caso,
nosotros podemos ver que los principios éticos que no se respetan son evaluación, diagnóstico e intervención en un contexto profesional. ¿Por qué? Porque los meten en un espacio chiquito, sin iluminación, sin ventilación, pues pobres, ¿no? No tienen no tienen el espacio suficiente. También esta parte de personas no calificadas. ¿Por qué? Pues porque utilizan a las secretarias. No dudo incluso, porque yo lo he visto, lo he vivido, que aplican pruebas muy sencillas y que en esa tarde las muchachas, porque además son súper inteligentes, aprenden a revisarlo sin problema, ¿eh? Lo aplican y lo aprenden a revisar. Entonces, no tienen problema, o sea, no está ni siquiera mal revisado, ni siquiera mal aplicado, no están calificadas, punto. Y usan test obsoletos y resultados desfasados de los test con tal de cumplir, bueno, pues lo aplican y los usan. Estaríamos hablando del 1, del 3 y del 4. Evaluación, diagnóstico e intervención en un contexto en un contexto profesional no se cumple. Personas no calificadas, es decir, que está prohibido que esto se lleve a cabo, también más bien lo cumplen porque eso es lo que sucede, ¿no? Pero esa es la elección. Y los tests obsoletos y resultados desfasados de los tests, porque están agarrando tests que ya están descontinuados, ¿no? Creo que les puse personas no calificadas, así es. Muy bien. Ahora, vamos sobre las técnicas psicométricas. Recuerden, ¿qué son las técnicas psicométricas? Pues son instrumentos estructurados en los cuales la persona evaluada tiene que escoger entre alternativas de las distintas respuestas, ¿no? Entonces, de estas alternativas, pues escoge la que considera que se ajusta mejor al caso que se le está preguntando. Y tenemos, por ejemplo, el test de Dominos, el Raven o Raven de matrices progresivas, etc. Las pruebas psicométricas poseen ciertas características que las definen. ¿Cuáles son? Son procedimientos estandarizados. Consideran una muestra de la conducta. Permiten obtener puntuaciones o derivar categorías. Es decir, miden, contemplan normas o estándares. Ahora, vamos a hablar de las técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas se clasifican en, recuerda, las estructurales, que son estas, las que estamos viendo, como el test de las manchas de Rorschach, ¿no? Entonces, en las técnicas proyectivas, pues se presenta al sujeto material visual y tiene poca estructuración ese material, ¿no? El sujeto tiene que estructurarlo y entonces la consigna que que el psicólogo le da generalmente es ¿qué es lo que ve? Estas son las técnicas proyectivas estructurales. Tenemos también las técnicas proyectivas temáticas. Bueno, en estas pues son técnicas en donde se le presenta al sujeto material visual con distintos grados de estructuración, ya sea de contenido humano, para humano, como podemos ver el TAT, el CAT, ¿no? En el CAT, pues sí tenemos este contenido para humano de los animalitos y el del humano para niños y adolescentes. Y el sujeto tiene que narrar una historia a partir del material que se le presenta. Y bueno, ya los ejemplos pues son los test de percepción, ¿no? Y tenemos el SAT, que es para adultos. Tenemos las técnicas proyectivas expresivas. Entonces, aquí se le da al sujeto una consigna verbal de dibujar una figura, ya sea una casa, un árbol, una persona bajo la lluvia. Entonces, estos test, como el DFH y el test de la familia, son los ejemplos representativos. Y las pruebas asociativas, bueno, aquí no les puse un dibujo, pero las pruebas asociativas son técnicas, también se les da al sujeto una consigna verbal o escrita, pero es como una frase incompleta, ¿no? Y entonces el sujeto tiene que expresar también, ya sea de forma verbal o escrita, las asociaciones que haga frente a las palabras o las frases. Un ejemplo sería el test de frases incompletas del Sachs o el Rotter, ¿no?
Muy bien. Ahora, tenemos una clasificación de los test y los primeros que vamos a revisar pues es el test de inteligencia. Acuérdate que el test de inteligencia mide la habilidad de un individuo en áreas relativamente globales, como comprensión verbal, organización perceptual, razonamiento, y por lo tanto te permite determinar el potencial para el trabajo escolar en ciertas ocupaciones. Un caso. ¿Cómo puede ser un caso en donde pudiéramos identificar o tú tuvieras que identificar qué tipo de test es el que puedes aplicar? Bueno, te lo voy a leer. Daniela necesita identificar en un niño de quinto de primaria el desarrollo de habilidades relacionadas con el desempeño académico como comprensión verbal, organización perceptual, razonamiento lógico-matemático, con el objetivo de identificar si las dificultades académicas son consecuencias de necesidades educativas especiales o por la falta en los hábitos responsables en el niño. ¿Cuál prueba requiere aplicar para la evaluación de estos aspectos? Si se dan cuenta, estamos hablando de áreas relativamente globales. Y además, bueno, tenemos que identificar si de alguna forma esto impacta, o sea, si estos resultados impactan en el desempeño académico. La mejor opción tendría que ser pruebas de inteligencia. Ok, ahora, las pruebas de aptitud miden la capacidad para una tarea o un tipo de habilidad relativamente específicos. Pruebas de aptitud se utilizan también cuando hacemos los test de orientación vocacional. Aunque tenemos nuestro inventario de intereses, les he de decir y tienen que recordar que siempre se evalúa aptitudes, habilidades e intereses. Ahora, las pruebas de aptitud también te sirven para ver, bueno, ¿qué es lo que se le puede facilitar? ¿Qué es más viable para que elija, no? Ok. Ojo, ojo. No, ojo yo, eso lo voy a checar. Pero si les llegaran a preguntar que un psicólogo quiere identificar, orientar a su alumno para que elija una licenciatura, pues bueno, una de las pruebas o la que se adapta mejor a esta respuesta es inventario de intereses, ¿eh? Es inventario de intereses, pero normalmente las pruebas de aptitud los acompañan. Uh-huh. Nada más que ahorita que lo estaba platicando dije, ¿cómo la formulé? Voy a checarlo. Pues entonces, tenemos las pruebas de aprovechamiento. Aquí, bueno, pruebas de aprovechamiento miden el grado de aprendizaje, de éxito, logro de un individuo en una materia en específica. Fíjense que para las pruebas de aprovechamiento hay una particularmente que se llama BAPAE nivel 1, nivel 2. Es del editorial TEA y está hecha en España, aunque ya tiene baremos mexicanos, sobre todo el nivel 1. Solamente es para niños de primero y segundo año de primaria, nada más. Y mide efectivamente la posibilidad de éxito en español y en matemáticas. Pues más o menos. Digo, el intento es interesante, pero ahí lo van intentando. No, digo, les hace unos 2 años en la escuela en la que trabajaba, era la prueba clave para el ingreso a primero de primaria. Y la verdad es que no veía una diferencia significativa entre los resultados de la prueba y la posibilidad de éxito o no de los niños. Pero ahí queda, ¿no? Y tenemos las pruebas neuropsicológicas. Bueno, las pruebas neuropsicológicas nos ayudan a identificar el grado, la localización, las consecuencias conductuales a partir de la posibilidad de daño cerebral, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí está, como el ENI, el BANF son muy claras. Un ejemplo pudiera ser,
un profesor de penúltimo año de la licenciatura en psicología le pide a sus estudiantes aplicar una prueba que le permite identificar el desempeño cognitivo, sensorial, perceptual y motor para determinar el grado, la localización y las consecuencias conductuales del daño cerebral en caso de existir, hacia la población denominada adultos en plenitud, son los adultos de la tercera edad, diagnosticada con demencia senil leve. Bueno, en este caso, la prueba, o de acuerdo a la clasificación de los test, la prueba que se adecua a estas necesidades son las pruebas neuropsicológicas, ¿ok? Entonces, nada más para retomar, inventario de intereses. Ese es el que yo necesito también que tengan como muy claro. Aunque están las pruebas de aptitud, el inventario de intereses normalmente viene mucho más completo. Está el SDSS, que es búsqueda, ¿cómo era? El SDSS. El que más se utiliza ahorita es ese. Está muy padre, te dan bastante información de los chavos. Y teníamos el CUDE, ¿recuerdan? Bueno, no sé si a ustedes algún maestro ya se los nombró, se los aplicaban en la prepa. Pero bueno, el CUDER ya todavía existe, pero ya las opciones de estudio que ofrece, muchas ya no existen. Y el SDSS todavía funciona. Y no es tan caro, la verdad es que es fácil de aplicar, los chavos tienen como mucha claridad, genera varios perfiles, pero algo que está pasando en general con estos test es que la vida está avanzando muy rápido y entonces estas carreras digitales nuevas no están dentro de sus opciones, pero todavía funciona. Entonces, el inventario de intereses mide las preferencias de un individuo por ciertas actividades o temas. Entran los temas también y les ayudan a elegir una ocupación. Por ejemplo, Dante requiere preparar a un grupo de pruebas para identificar en un joven sus principales intereses, habilidades y rasgos de personal más significativos. El propósito es orientarlo en la elección de su carrera profesional. De acuerdo a la clasificación de los test, inventario de intereses es la mejor opción para lo que deseas investigar. ¿Ok? Muy bien. De las pruebas sería todo, de la clasificación de las pruebas. Ahora vamos a entrar a los modelos de evaluación. El primer modelo que vamos a recordar es el modelo psicométrico. Recuerda que sus principales representantes fueron Galton, Cattell, Binet, ¿no? Y para este modelo, la conducta se explica en función de capacidades y atributos, de rasgos de personalidad, factores de carácter. Bueno, esto explica y determina la conducta del sujeto. La finalidad de la evaluación es encontrar diferencias individuales en aspectos consistentes al comportamiento, es decir, describir, clasificar, comparar y predecir. ¿Cómo vendría un caso? Atención. Eduardo requiere realizar una evaluación psicológica a un niño que cursa segundo de primaria. Los papás requieren identificar el rango de CI, de madurez visomotora, comprensión verbal, grado de atención, entre otras habilidades relativas a la adquisición de la lectoescritura y que impactan en el aprendizaje. Los papás le dicen a Eduardo, el psicólogo, que en el colegio las profesoras se encuentran preocupadas por el aprovechamiento de su hijo y la dificultad que éste presenta al tener que ejecutar diferentes actividades escolares. Eduardo, el psicólogo, decide conformar su evaluación psicológica con una batería de pruebas cuyos resultados permitan cuantificar el rendimiento del evaluado, establecer diferencias individuales al comparar el resultado obtenido con otros sujetos pertenecientes al grupo normativo o de referencia. Y estas
este caso en general aplica características del modelo psicométrico. Señala el modelo de evaluación psicológica que Eduardo llevará a cabo. Es el modelo psicométrico, ¿ok? Ahora, otro modelo es el modelo médico-psiquiátrico. Recuerda que su principal representante es Kraepelin. Ahora, desde el contexto modelo psiquiátrico, el comportamiento que da lugar a estos trastornos de conducta tiene que ser observable y además de los posibles test, los indicadores que se presentan permiten dar nombre a los procesos psicopatológicos. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva médico-psiquiátrica, acuérdate que las causas del trastorno mental tienen una base biológica, una base genética, por lo que esta situación explica, ¿no? Explica cómo van apareciendo los trastornos mentales, cómo sucede. Algo que también tiene que ver mucho con el modelo médico-psiquiátrico es ellos sientan las bases del DSM-5, bueno, de los DSM, que ahorita ya están en el quinto. Entonces, para poder conformar el trastorno, acuérdate que es una suma de signos y síntomas, ¿sale? Y de ahí aparece el síndrome que se da el trastorno. Los signos es todo aquello que es observable, eso que se ve. Disminución de peso, insomnio, disminución de energía, ¿ok? Eso lo evalúa, es lo que va checando. El que evalúa es un modelo psiquiátrico, o sea, médico biológico, digo, médico psiquiátrico le estamos llamando acá, pero bueno, tiene que ver un poquito también con esta de psicobiología. Sí, psicobiología, un poquito. Ok. Entonces, tiene que ver con los signos, es todo esto, incremento, decremento de temperatura, incluso la taquicardia, disminución de peso, insomnio, o los síntomas, que es lo que ellos perciben, ¿no? Que de repente se siente mareado, que está desorientado, bueno, ok. Tomando en cuenta estos elementos, un ejemplo pudiera ser, Alicia es una profesionista de 32 años. Normalmente disfruta el trabajo, le gusta ir a trabajar, salir con sus amigos, hacer ejercicio y comer sano. Pero el mes pasado falleció su papá y Alicia tenía un vínculo muy fuerte con su papá. Ahora, ya pasó un mes. La mamá de Alicia está preocupada porque en el último mes su hija ha faltado el trabajo, dice que se siente muy cansada durante el día, no puede conciliar el sueño, la fatiga que se observa en Alicia es tal que existen días en los que no se levanta de la cama. El apetito ha disminuido considerablemente y se empieza a ver en su aspecto físico. Aun cuando la mamá la anima para salir a divertirse con amigos, Alicia prefiere permanecer sola la mayor parte del tiempo. Su mamá se encuentra preocupada y desea realizar una valoración psicológica para obtener un diagnóstico que le permita identificar lo que le sucede a su hija y poder establecer el tratamiento adecuado. Ok. Si Alicia, con lo que estamos escuchando, está perdiendo el peso significativamente, está perdiendo como el sentido de vida, incluso poniendo en riesgo su trabajo, sus relaciones sociales, pues necesita una intervención inmediata. Algo que te da este modelo médico psiquiátrico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se hace rápido y el tratamiento acompañado de la farmacología, pues ayuda a que el paciente encuentre un equilibrio de forma bastante veloz, ¿no? Porque no podemos poner en riesgo su vida. Entonces, la mejor opción para un caso como este es una intervención o una evaluación desde el modelo médico-psiquiátrico, ¿ok? Ok, ahora tenemos el modelo psicodinámico. ¿Cuáles son sus principales
Freud, Spitz, ya se fue. Y, ok. Y desde el contexto psicoanalítico, pues la conducta es considerada como un síntoma y ese síntoma es una manifestación externa de un conflicto intrapsíquico que se origina por esta lucha, ¿no? Por esta pugna entre el yo, el ello, el superyo y también el consciente, el inconsciente y el preconsciente, sus dos tópicas establecidas por Sigmund Freud y los conflictos intrapsíquicos que se presentan entre ellas. Entonces, bueno, esos son como los elementos claves. El otro modelo que vimos es el modelo humanista con Carl Rogers, Abraham Maslow, y para ellos la conducta está condicionada por la percepción que el sujeto tiene sobre sí mismo y sobre la realidad. Tenemos el modelo conductual, principales representantes, Watson, Skinner, ¿no? Y ellos dicen que su núcleo de análisis es la conducta que puede observarse. Y además, esta conducta puede explicarse por fenómenos que se asocian entre los estímulos recibidos y las respuestas producidas a estos estímulos. Finalmente, tenemos el modelo cognitivo, cuyo principal representante es Brunner, Ausubel, ¿no? Y para este modelo, pues es importante llevar a cabo la evaluación de la conducta desde el procesamiento de esta información y lo relacionan al campo de la neuropsicología. Muy bien. Ok, ahora vamos a la entrevista inicial. Ahí, pues, lo más importante es que tú recuerdes un poquito lo que viviste, ¿no? ¿Qué pasa en esa primera entrevista? ¿Qué es lo que preguntas? Pues preguntas el motivo de consulta, preguntas datos generales, indagas un poco de la historia familiar, ¿no? Y profundizas lo más que puedas. Entonces, recordando un poquito lo que viviste, un ejemplo de un caso sería, Emilia platica con su esposo sobre la entrevista que sostuvo el día de hoy con su psicólogo. Durante la entrevista le preguntaron el motivo de consulta, sus síntomas, aspectos relacionados con su vida personal, aspectos relacionados con la familia, el mundo laboral, entre otras cosas. ¿En qué etapa del proceso de la entrevista se encuentra? En la primera. Cuando te preguntan el motivo de consulta, siempre es en la primera, ¿no? Sería raro que te la pregunten en la tercera o en la cuarta. Tendríamos que empezar con eso. Aquí no me voy a detener mucho, ya lo vimos, ¿no? Acuérdate de la parte de la devolución de resultados. Déjenme ver si ya cargo la información, el archivo. Perfecto. Mejor así puedo ver sus mensajes también. De otra forma, me siento hablando sola. No, aquí estoy. Gracias. Pero aquí ya los puedo ver también. Muy bien. Bueno, pues en la parte de la devolución de información, gracias, es nada más recordar, lenguaje claro, ser empáticos, ser asertivos, que ayuda a cerrar el proceso de evaluación psicológica, que es una síntesis de lo obtenido, y pues ser lo más ético, ¿no? Y ser lo más prudentes. Sí, no es como más información. Muy bien. Ahora, lo que sí es importante es que ustedes recuerden esta parte del examen mental. Del examen mental sí es importante que ustedes se acuerden. Por ejemplo, si yo te pregunto, Stephanie es una niña limpia, apropiadamente vestida para sus 9 años, que parece mayor a la edad que tiene. ¿Qué elemento, qué componente del examen mental estaría preguntándote? Apariencia física, ¿no? O si de repente te dicen, no, pues Stephanie durante la primera entrevista tuvo un discurso adecuado para su edad, no hay presión del habla. Me están preguntando por el habla y lenguaje.
O al contrario, que te pregunten, bueno, o te propongan, Stephanie se cansó fácilmente y durante las actividades y parecía tener dificultades para seguir la conversación durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué componente del examen mental se evaluó en este punto? Atención y concentración, ¿no? Más o menos, es lo que está aquí. No tienen que investigar más. Ahora, sobre las características de edad de la entrevista de los niños, de acuerdo a su rango de edad, pues están prácticamente de los 3 a los 5 años, es similar. Es utilizar el juego. Tienes que utilizar juguetes, tienes que utilizar colores, tienes que usar hojas para poder tratar de identificar cuál es el motivo de la consulta y qué puede estar detonando el síntoma. Sin embargo, ya de los 6 a los 8 años, bueno, hay un lenguaje más sencillo, ya pueden hablar un poquito más, sí, pero todavía se utilizan los juguetes. Es muy difícil que plomitas, prácticamente te ayuda eso y los colores y dibujar. Hay niños maduros, sí, sí tengo que reconocerlo, que solamente con la conversación pueden llevar el proceso de evaluación o incluso de terapia. Pero todavía a los 6, 8 años estamos hablando de una primaria menor también, ¿no? O primaria baja, depende de la ubicación geográfica que también va cambiando el nombre, pero es hasta los 8 años y todavía requieren material muy concreto para poder elaborar y explicar qué sienten y cómo se sienten. Ojo, de los 9 a los 12 años las cosas cambian un poco. Se introduce de forma breve y general el sentido de la conversación, aún es necesario alternar el juego en la conversación, pero puedes no hacerlo y fluye. Puedes tener una entrevista en donde digas, hoy no vamos a jugar, vamos a hablar, y no hay problema. El uso del lenguaje es más complejo, hay buena expresividad corporal, atención a respuestas de complacencia, hay que reforzar hay que reforzar la participación y colaboración que se tenga. Tenemos también el rango de edad ya más grandes, de los 13 a los 18 años, que es muy parecido al siguiente. Ya no, espérenme, de los 13 a los 18 años, que es parecido al rango que quedó intermedio. Es de los 9 a los 12, de los 12 a los 14 y de los 13 a los 18 años. De entre los... pues está bien, ese es el rango de los 13 a los 18 años. Comprenden el sentido de la entrevista, saben ponerse en el lugar de la otra persona, hay posibilidad de abordar diferentes temas, tienen este razonamiento abstracto e hipotético, valoran cosas moralmente basándose en sus propios principios y tienen conciencia de sí mismos y de cómo impactan en la sociedad. Vamos a escuchar el siguiente caso. Dice, Berenice se preocupa para que al recibir a su paciente, la sesión inicie puntualmente. Durante la entrevista mantiene una actitud empática, demuestra interés por lo que el muchacho dice. Ay, ya dije, lo voy a leer bien, no voy a opinar, solo lo voy a leer. Berenice se preocupa para que al recibir a su paciente la sesión inicie puntualmente. Durante la entrevista mantiene una actitud empática y demuestra interés por lo dicho. Berenice introduce de forma general y breve el sentido de la conversación, permanece más tiempo callada que el paciente, da constantemente señales de escuchar activamente a la otra persona y de reaccionar ante lo que dice. Se preocupa porque su lenguaje verbal y no verbal tengan el mismo significado al devolver la información hacia su paciente. Por ejemplo, al invitar a su paciente para hablar de su motivo de consulta, mantiene los brazos abiertos sobre sus piernas, establece contacto visual. Aunque sabe que puede utilizar el juego para favorecer la conversación, en esta sesión deciden utilizarlo. Tomando en cuenta las pautas de conversación establecidas en el caso anterior, el rango de edad es... ¿Qué rango de edad utilizarían? 13 a 18. Permítanme. Está lento. 9, 12, 6, 8, 3, 5. ¿Cuál sería? 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 18. Tenemos 4 opciones. ¿De 9 a 12? Muy bien, perfecto.
Perfecto, está quedando claro entonces. Así es. ¿Ven? Es nada más como tratar de ir identificando. Muy bien. Otro elemento, vamos a ver rápidamente esta parte de la fisiognomía. De rostro, recuerda, la zona frontal proporciona datos sobre las cualidades intelectuales del individuo, la zona nasal brinda datos acerca del plano afectivo de la persona y la zona inferior denota las cualidades instintivas del mismo. Obviamente que todo esto todavía está como en proceso para que pueda ser validado de forma universal como algo, ¿no? algo que sea, que tenga sustento científico, digámoslo así. Pues yo les he de decir que se han hecho perfiles utilizando esta información y la verdad es que es sorprendente lo que se encuentra. Entonces, hay personas que son un poco más, tienen más amplia esta primera zona, ¿no? Y tienden a ser personas muy inteligentes o de capacidad intelectual significativa. Hay personas que esta zona, a lo mejor aquí, desde el entrecejo hasta la mitad del, ay, ahorita no me acuerdo del nombre de esta parte del cuerpo, que es arriba del labio y abajo de la nariz, es más ancha, bueno, son más emocionales, ¿no? Y esta zona, cuando la tienen un poco más ancha, en relación a las otras dos, pues tienden a ser más instintivos, ¿no? Si se enojan, son explosivos. Y a partir de la medida de las tres zonas, pues vas desarrollando un perfil, a lo mejor instintivo, intelectual, emocional. O emocional, es decir, sientes, piensas, ay, no, mejor no lo hago, y actúas. Y depende, nadie tiene las mismas medidas, son únicas, porque cada persona es distinta, es única e irrepetible. Ahora, vamos a recordar un poquito esta parte de la forma, ¿no? La forma de la cara. Se dice que la cara redonda revela un carácter sereno, de una persona tranquila, que no se le ve en tanto movimiento, pero sobre todo que es reflexiva, ¿no? La cara triangular, a lo mejor ancho de la frente y delgado aquí de los pómulos y la barbilla, pues es una cara triangular, revela gran capacidad mental. Esta forma de cara como de triángulo invertido, refleja una persona de reflejos rápidos, profundidad de pensamientos, ¿no? Y como les decía, gran capacidad mental. La cara cuadrada, más o menos como la que estamos viendo, revela gran capacidad comercial, se supone. Como particularidad, pues tiene las mandíbulas anchas. Ahora, cuanto más anchas sean las mandíbulas, pudiera llegar a tener un carácter más áspero. Otro elemento importante son los tipos de ojos. Tenemos los tipos de ojos redondos que podrían hablar de una persona ingenua, que inspira confianza. Los ovalados revelan una persona sagaz, de buen humor. Los sesgados, personas retraídas, que prefieren su independencia. Y los que son ojos muy abiertos denotan personas confiadas, francas, generalmente pudieran ser abiertas para confiar en los demás también. Ahora, mira, este es interesante. Puedes llegar a toparte, no pero pudieran llegar a toparse con esta pregunta. Y digo pudieran porque estamos hablando de que hay un banco de preguntas. Entonces, no a todos les van a tocar las mismas preguntas. Porque ahorita vamos a ver, porque solo son 22 preguntas y el banco es como de 40, ¿no? Entonces, pues hay variedad de exámenes. Entonces, Camila es una adolescente que acude a terapia. Ajá. Adelante, adelante. Mi pregunta es referente a lo que estaba diciendo de los exámenes. Déjeme ver si es que la había anotado en el teléfono. ¿Va a venir así como que casos clínicos o algo así? Mire, mis preguntas como son... los que estamos leyendo. como los que igualitos. Son prácticos. Ajá, y se van a preguntar sobre va a haber de los dos.
Se va a preguntar sobre los... Haz como lo leí. ok. Voy a preguntar como lo leí. Así como lo leí, así lo vas a encontrar. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces sí es tomar casos Sí, prácticos. porque, Y bueno, nada más así como que el detalle que te voy ujú. a preguntar sobre los test. Voy a preguntar sobre los test, Ajá, como en este ejemplo, por ejemplo. Sí, ok. sí. Puede entrar una pregunta casi igualita a esta, Ok, ¿no? muchas gracias, profe. Eso sí. Puede ser que no te toque, de hecho la pregunta está. La cosa es saber si te va a tocar, porque hay un banco de preguntas. Entonces, pues es al azar, no sé a quién le toque y así, ¿sale? Pero sí puede aparecer, ¿eh? Entonces, vamos a leerlo y yo creo que ahorita que lo leamos van a decir, no está tan difícil. Dice, Camila es una adolescente que acude a terapia por las constantes peleas que vive con sus padres. Los padres se encuentran preocupados ya que perciben a su hija cada día más retraída, con escasa comunicación hacia ellos. Identifican que a partir del nacimiento de su hermana hace 4 años, la conducta de su hija cambió. Se aplicó el test de la familia de Corman, relaciona los resultados de la prueba con los indicadores emocionales. Y hay inseguridad, desvaloración, dificultades de contacto. Tenemos omisión de manos, personaje dibujado en último lugar, tamaño del dibujo pequeño. Con lo que ustedes ya hicieron, ojo, si hablo de un tamaño de dibujo pequeño, ¿con qué tiene que ver? Con autoestima. Y si no tengo autoestima acá, pues puede ser inseguridad, puede ser desvaloración o puede ser dificultades de contacto. ¿Qué colocaría? Bueno, desde el test de Corman, eh, el tamaño del dibujo pequeño tiene que ver con desvaloración, ¿ok? Así es la interpretación. Omisión de manos. La mano comunica. De hecho, mucha gente habla con sus manos, ¿verdad? Y deja de hablar si no mueve sus manos. Por lo tanto, tiene que ver con dificultades de contacto, exacto. Y al ubicarse ella en último lugar, bueno, personaje en último lugar, entonces hablaría de inseguridad. ¿Estoy bien? Vamos a ver. Hasta yo me confundo a veces, ¿eh? Ok, vamos a ver, corrijo. Tamaño del dibujo pequeño es inseguridad. Tamaño del dibujo pequeño es inseguridad, porque tiene que ver con el autoestima. Personaje dibujado en último lugar. Vamos a ver Aquí lo tengo con ustedes, permítanme. No está. Déjenme lo busco. Sí, así, aquí está. Inseguridad para Corman es tamaño del dibujo pequeño. La desvaloración es personaje dibujado en último lugar y dificultades de contacto tiene que ver con omisión de las manos, ¿ok? Entonces, bueno, nada más es identificarlo, que estamos diciendo que la 1 se relacionaría con la C, la 2 con la B y la 3 con la A, ¿ok? Muy bien, esa ya quedó resuelta. Vamos a ver el que sigue. El que sigue dice, Emiliano es un niño de 9 años de edad, en la escuela reportan dificultades para relacionarse con los demás, reporta hostilidad, bueno, al relacionarse con los demás es hostilidad, manejo de información a conveniencia y ante situaciones que le provocan enojo, golpea a los demás, es impulsivo. Hace un mes se reportó el fallecimiento de su abuelita, quien era la persona que lo cuidaba y con quien estaba fuertemente vinculado. Sentimientos generales de desvalimiento. Ya que su mamá trabaja a tiempo completo y el papá falleció cuando el niño tenía 6 años. Se aplicó el test de la figura humana de COPITS y te voy a pedir que selecciones los indicadores emocionales que confirmen las características descritas. Ok, entonces para hostilidad, ¿qué pudiera ser?
Para hostilidad estamos hablando de... ¿Qué recuerdan? Ojos viscos. Puede ser también los cabellos en pico y remarcados, manos en forma de garra, todo lo que tengan que ver con agresión. Pero los ojos viscos habla de hostilidad. Impulsividad, la falta de cuello, omisión de cuello. Adelante, Marco. Perdóname, Mercedes, lo que pasa es que me quedé sin pila de la laptop. Ya no es, y discúlpeme si la retraso un poquito con respecto a la pregunta que estaba la anterior. Es que de hecho hasta la iba anotando. ¿Qué había dicho en Camila? En la diapositiva 18. Inseguridad es tamaño del dibujo pequeño. Desvaloración es personaje dibujado en último lugar. Y dificultad de contacto es omisión de manos. Y les puse en el chat que a lo mejor ya no te tocó ver. 1C, 2B y 3. Permítame un segundito. Muy bien. Me había dicho 1C. 2. Sí. 2B. Ajá. Y 3, ¿qué, perdón? Y 3A. ¿No? A. Ok. Sí, A. Como quieras en el chat. Ahora, para esta hablamos hostilidad, acuérdate, ojos viscos. Tenemos impulsividad, tiene que ver con el cuello. El cuello es lo que te da control. La omisión de cuello habla de impulsividad. Y finalmente, esta parte de desvalimiento tiene que ver con la omisión de los pies. 1, 2 y 5. ¿Estoy bien? Sí. Omisión de pies tiene que ver con esta parte de sentir que está perdiendo su base. A los 9 años ya se interpreta. Bueno, aquí nada más es para que ustedes chequen. De verdad, que los casos que estamos viendo es lo que hay, ¿eh? Pero es importante que ustedes empiecen a enfrentarse con este concepto. No sé cuántos de ustedes tengan como el EGEL una opción de titulación. Bueno, esto es así es el examen EGEL. Solo estos casos van a encontrar. Ahora, del 16PF y del MMPI. Del 16PF solo quiero que recuerdes que es una prueba que se basa o que basa los datos en el análisis factorial de sus 16 dimensiones. Hay 16 dimensiones o factores de la personalidad para elaborar un perfil. Entonces, el 16PF, o bueno, es FP, en español, pero el PF se vende porque está en inglés, son las siglas en inglés. Entonces dice que existe una base o una estructura natural y unitaria de la personalidad. Y estos rasgos es lo que va marcando la tendencia relativamente estable en el comportamiento, y a medida que se aplique este cuestionario y se somete a ciertas medidas, pues se identifica el perfil del sujeto. Y el MMPI, pues el MMPI 2 tiene como objetivo, o el objetivo de la prueba, es valorar aquellos rasgos que son comúnmente característicos de la anormalidad psicológica. ¿Ok? Más bien son conceptos ahí. Y terminamos, bueno, esa es la información que ustedes van a necesitar tener claro para presentar su examen.